Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda semana del taller que organizamos de manera conjunta la Escuela Judicial Electoral y la Sala Regional Especializada, relacionado con el análisis del control, elementos del control de constitucionalidad de leyes en materia electoral. En esta segunda semana, como platicamos desde las sesiones anteriores, vamos a trabajar ya casos concretos o temas específicos relacionados con este control y lo haremos como en los días pasados desde dos visiones distintas, desde la visión de un funcionario o funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la visión también de un funcionario o funcionaria de la Sala Superior del Tribunal. El día de hoy en esta mesa, para mí, y voy a saludar primero a nuestro visitante, ¿no? Es un verdadero lujo y es un verdadero honor. Bueno, visitante lo voy a entrecomillar, ahora les diré por qué, pero es un verdadero lujo y es un verdadero honor recibir a un gran amigo, al maestro Luis Trejo, que es un destacadísimo secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, destacadísimo al grado que hizo asuntos tan relevantes en este año de trabajo de la Suprema Corte, como por ejemplo la objeción de conciencia, como por ejemplo la consulta popular, ¿no? Es muy joven, es siempre muy dispuesto, es siempre muy buen académico, muy estudioso de los asuntos que le tocan y demás cuestiones. Y además, por eso decía que entre comillas el tema de que es visitante, en realidad, bueno, tiene experiencia aquí en materia electoral porque él estuvo en la sala regional Toluca, de aquí del tribunal, hace no muchísimo tiempo, aunque en realidad su formación sí ha sido más desarrollada en la Suprema Corte. Además, siempre lo digo, yo sé que a lo mejor no me creen porque insisto mucho en esto, pero también Luis es una buena persona. Tengo la fortuna de estar rodeado de buenos amigos que son buenas personas y él es uno de ellos. Entonces, muchas gracias, Luis, querido, por haber aceptado la invitación. Y, digamos, jugando en casa o recibiendo, ¿no? Tenemos a una muy destacada secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, de hecho, coordinadora de la ponencia de la magistrada Yanino Tálora Malasís. Ella tiene una carrera importante en el ámbito electoral, no solamente en el tribunal, sino también en el Instituto Nacional. Sabe mucho de la materia y es también generosa, no solamente a la hora de digamos, platicar de proyectos o de criterios, sino también, como lo demuestra, de aceptar invitaciones que le roban horas de trabajo, pero a nosotros nos dan un rato de conocimiento. Entonces, Karen, querida, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. Y también jugando en casa, digamos, más en casa, porque es la localía absoluta, ¿no? Tenemos a una secretaria muy destacada, muy entusiasta, muy trabajadora, muy propositiva, una de estas que yo llamo joyas de la sala especializada, que trabaja con el magistrado Luis Espíndole, que nos va a hacer favor de moderar y coordinar esta mesa. Me refiero a Ale Olvera, a quien saludo siempre con mucho gusto. Le agradezco que haya aceptado también esta participación y le cedo los micrófonos para que nos haga favor de dar comienzo formalmente a esta segunda semana de trabajo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, magistrado presidente. Primero que nada, agradecer la invitación para participar como moderador. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este día a través de la plataforma, así como a las personas que nos siguen en las redes sociales. Y bueno, como ya lo comentaba el magistrado presidente, vamos a dar continuidad a la serie de conferencias que pues han estado realizando desde la semana pasada y que se organizan por la Escuela Judicial Electoral en conjunto con la Sala Regional Especializada, relacionadas en términos generales. Este es el tema general, sobre el tema constitucionalidad de las leyes en materia electoral. Como menciono, este es el tema como en términos generales de esta serie de talleres y conferencias. Y bueno, pues el día de hoy llevaremos a cabo la quinta mesa, y es la quinta mesa de análisis, la cual versará sobre el tema específico que trata sobre los criterios relevantes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las competencias de las salas regionales de este Tribunal Electoral. Ese va a ser el tema que el día de hoy vamos a estar aquí platicando. Y bueno, para tal efecto nos acompañan dos personas expertas, esto ya lo mencionaba el magistrado presidente.
con amplia pues trayectoria en la materia, pues desde luego con una inmejorable trayectoria tanto académica como en lo profesional en materia constitucional y electoral, que sin duda pues nos podrán brindar un amplio panorama sobre este tema. Me refiero a Luis Alberto Trejo y a Karen Elizabeth Vergara. Bueno, en ese sentido, un poco para mencionar un poco de la dinámica, vamos a escuchar a la ponente y al ponente en un periodo aproximado de 25 minutos cada uno, esto de manera aproximada, y posteriormente vamos a proceder a la ronda de preguntas y respuestas, así como a las conclusiones finales por parte de la ponente y del ponente. Para tal efecto, bueno, procedo a leer la semblanza curricular del primero de nuestros panelistas. Luis Alberto Trejo es maestro en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también ha cursado la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo. Asimismo, cuenta con el diploma en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Es autor de diversos libros, entre ellos La objeción de conciencia en México, El derecho a disentir en el año 2010, y coautor de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español en el año 2012, ambos publicados por Editorial Porrúa. Igualmente es autor de los libros El jurista persa visita México, Las tensiones entre las jurisdicciones federal y local, publicado en el año 2014 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También de urnas, sotanas y jueces, nulidad de elecciones por vulneración del principio de laicidad, en el año 2015, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el desarrollo profesional se ha desempeñado como analista de doctrina constitucional en el Tribunal Constitucional de España y como secretario de Estudio y Cuenta de las salas regionales Toluca y Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, desde 2018 es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, sin más, le damos la bienvenida a nuestro primer panelista y le doy el uso de la voz. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias al magistrado presidente Rubén Lara por la invitación, a todas ustedes y todos ustedes por su paciencia, por su atención, a la Escuela Judicial Electoral, a Karen Vergara, que es una gran compañera en mi época en el Tribunal Electoral, mejor aún persona, como bien adelantaba el magistrado presidente, y con mayor énfasis quiero agradecerle mucho al magistrado presidente porque creo que la mayoría de las cosas que dice nacen más de su recuerdo, que nacen más bien de su corazón y de su buena siempre gentileza y compañerismo. Nada más como mero dato de anécdota, yo le traté de exprimir el año y medio, 2 años que coincidimos en no solo la parte jurídica, que siempre me ayudaba mucho en los criterios de la Corte, los criterios del señor ministro, sino que había muchas veces en las que yo llegaba a su oficina casi gritando, porque ustedes lo tienen como día a día con las 48 horas que tienen para resolver, pero en la Corte a veces eso no estamos tan acostumbrados, y había ocasiones en las que un viernes nos turnaban un asunto y había que tener todo listo en cuestión de un par de días o a veces menos, y yo llegaba con todo el estrés corriendo, y el magistrado no solamente daba un acertado consejo jurídico, sino que ponía tranquilidad, lograba mantener un poco el orden, y ya a partir de ahí veíamos qué hacer, y afortunadamente siempre llegamos a buen puerto. Entonces, solamente agradecimiento desde esa época, y los afortunados son ustedes, pero no por estar hoy yo hablando, sino por estar rodeados de magistrados como él, como obviamente el magistrado Espíndola, la magistrada Gabriela Villafuerte, que creo que han construido una sala muy robusta y unos criterios muy importantes. Por favor, les pediría que no se detengan si quieren interrumpirme. Creo que a veces puede ser un muy buen momento para hacer esto un poco más dinámico.
Son muchísimas las sentencias que la Corte ha emitido. Traté de hacer alguna selección que pudiera interesarnos a todos. Para esto, los casos que manejamos en el Tribunal Electoral y de competencia de las salas regionales, con mayor énfasis en la especializada. He seguido con mucho detenimiento lo que han hecho en las últimas semanas, meses. Mi reconocimiento para ustedes. Tienen unos criterios muy, muy importantes, muy interesantes. La verdad es que debatibles en cualquier sentido, y eso creo que es la parte más bonita de nuestro trabajo, que como decía los teóricos, los filósofos del derecho, en nuestro entorno jurídico no hay una corrección, no hay una respuesta única en derecho. Eso es lo más bonito, que a veces lo que nosotros consideramos como una verdad, como una casa, pasa el tiempo, pasan votos particulares y esos votos a veces terminan siendo la sentencia. Como caso paradigmático, aquella sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en una época no tan lejana como quisiéramos nosotros, resolvió en un caso de sodomía, en el que declararon que era válido que se pudiera sancionar penalmente a una persona que por estar teniendo relaciones con un hombre, relaciones con otro hombre dentro de su casa, era válido sancionarlo penalmente con el delito de sodomía. Hubo evidentemente algunos votos particulares. Eso no pasó, tuvieron que transcurrir muchos años, más de 20 años, para que tan solo, me parece que en los 90s, el Tribunal Supremo revocó su criterio vigente y tuvo uno nuevo en el que sí declaró que eso era violatorio del derecho a la intimidad de las personas. Lo mismo puede suceder en el caso de la interrupción del embarazo en los Estados Unidos, y creo que nosotros estamos justo a la inversa. Nuestra Suprema Corte, el Tribunal Electoral, cada día están avanzando más en la protección de los derechos, y eso nos debe llenar de orgullo y servir como aliciente para trabajar todavía más en esa intención. Son muchas las sentencias, lo que les decía. No van a notar que, y el magistrado presidente lo tiene creo que más claro que ninguno de nosotros, que a veces cuando se resuelve algo en abstracto es muy difícil que tenga el mismo impacto o que se pueda aplicar en la misma forma en la jurisdicción en el caso concreto. Viendo un juicio ciudadano o viendo un juicio de revisión constitucional, a veces nos topamos con las sentencias de la Corte y no sabemos qué hacer. Decimos la Corte lo vio desde otro ángulo que nunca tuvo el expediente que nosotros tenemos en uno de estos juicios, y llegan a conclusiones a veces distintas. Por ejemplo, durante mucho tiempo, en los temas de paridad de género, antes de la reforma del año pasado, hubo casos en los que empieza con una acción de inconstitucionalidad, me parece que en 2015, en la legislación de Zacatecas, en los que la Sala Superior estimó que no había una vulneración al principio de paridad, o no había una vulneración a la equidad de género ni a la no discriminación, si la legislación no contemplaba expresamente un mandato de paridad horizontal para ayuntamientos. Esto en 2015. Para ustedes, en ese año ya estaba totalmente avanzado el camino a partir de un caso en el estado de Morelos. El Instituto Electoral hace un acuerdo general, no recuerdo si el tribunal local lo confirma o lo revoca, después las salas Distrito Federal y después la Sala Superior confirman la validez del acuerdo, que establecía algo que en ese momento era ultra novedoso, que no veíamos, no concebíamos como posible hasta ese momento, un mandato de paridad horizontal en ayuntamientos.
Después, este criterio va en contradicción de tesis entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es la contradicción 44 de 2016, y el primer problema al que se enfrenta la Suprema Corte, al menos quizás teóricamente o tras bambalinas, o las discusiones académicas que se suscitaron en ese momento, es si la Suprema Corte de Justicia podía trabar una contradicción de tesis ahí, o si en realidad eran, digamos que, cuerdas separadas o eran arenas de discusión distintas que no se tocaban. Al final la Corte reconoce que existe una contradicción de tesis, y después de distintas sesiones de debate, lo que resuelve es que el criterio que debía prevalecer era uno que debía verse a la luz del nuevo marco constitucional de paridad de género por la reforma en ese momento. Me parece que todavía no estaba la actual reforma, fue una previa en la que ya se dejaba ver el principio de paridad en ayuntamientos. Y lo que resuelve es el criterio que actualmente tenemos, que es válido. Bueno, no solamente es válido, sino que es un mandato de igualdad formal y material y de combate a la discriminación, postular candidaturas en equidad en forma paritaria. Después, ese criterio en el Tribunal Electoral sigue su curso, sigue su evolución y sigue generando mayores problemas. Bueno, no problemas, sino problemas interpretativos de cómo debe de ser visto y de cómo debe ser aplicado. Y eso nos lleva a que en otros casos, en algunas salas empiezan a discutirse la posibilidad de modificar las listas ya en algunos casos cerradas y bloqueadas de candidaturas, tanto en ayuntamientos como en diputaciones. Y lo que se enfrenta posteriormente la Suprema Corte es una contradicción de tesis entre la Corte y la Sala Superior sobre cuál es el criterio que debe prevalecer en torno a esas listas de postulación, en este caso de diputaciones. Esto derivado de la legislación de Chiapas y de la Ciudad de México, en los que la Corte había resuelto una acción de inconstitucionalidad y había dicho que había validado ese sistema en el que y ojo aquí, porque lo que resolvió la Corte en este caso se refería, bueno, creo que eso ya va a ser labor de las salas del Tribunal Electoral, definir cómo aplicar esa jurisprudencia. Pero el caso en el que se enfrenta la Corte, originalmente en las acciones de inconstitucionalidad, fue derivado de la legislación de Chiapas y de la Ciudad de México, que lo trascendente de estos casos o de estas legislaciones es que no es el sistema habitual de listas cerradas y bloqueadas, sino que es un sistema de dos listas. Ustedes lo conocen mejor que yo, no me voy a detener tanto en eso, en el que de alguna forma están segmentadas y se pueden, no son listas bloqueadas que van a permanecer intactas conforme va avanzando el proceso, la votación y la asignación de las curules, sino que en esos casos el legislador permitía o establecía un modelo en el que daba la oportunidad de hacer la asignación de alguna forma con listas flexibles que podían modificarse. Obviamente no se le iba a quitar un escaño a un partido que ya lo tenía asignado o ganado, pero no había no había un modelo estricto en el que no se pudiera flexibilizar y buscar mover la asignación para que las mujeres lograran acceder a escaños en la misma proporción que los hombres. Esto llega a la Corte y el primer problema que podríamos ver en la contradicción de tesis es, bueno, en el momento en el que se resolvió no existía la nueva legislación, no había un mandato de paridad y no había
expresamente el estándar que hoy tenemos, en el que por supuesto que se debe de privilegiar la paridad de género y una igualdad sustantiva. Entonces, lo que la Corte decide es que tenía que aplicarse el nuevo marco constitucional, a pesar de que en el momento en el que se resolvieron esas acciones no existía este marco. Y derivado de ello, se crean o se emiten 3 tesis de jurisprudencia que son criterio vinculante y que seguramente les han tenido muchas formas de interpretación para la aplicación en el caso concreto, porque las tesis, palabras más, palabras menos, lo que nos dicen, esta es la contradicción de tesis 275 de 2015, y palabras más, palabras menos, lo que nos dice es que en la representación proporcional, las acciones tendientes a la paridad de género en la asignación de curules por este principio no vulneran el derecho a ser votado en perjuicio de los candidatos de perdedores de mayoría relativa. Esa es una de las tesis. La otra es que las acciones para favorecer la integración paritaria de un congreso local que reajuste en las listas de candidatos de los partidos políticos con derecho a escaños por ese principio no vulneran el derecho fundamental a votar. Y la otra tesis que se emitió es que el principio de paridad del artículo 41 constitucional trasciende a la integración de los órganos legislativos de las entidades federativas. Esa porción que dice trascienden a la integración de los órganos legislativos, seguramente es lo que todos los días nos rompemos la cabeza tratando de interpretar y tratando de aplicar a los casos concretos. Yo no quisiera meterme en lo que no me compete, eso ustedes son los aplicadores de esa legislación y de estos criterios, y creo que lo entienden mejor que yo, pero quisiera problematizar hasta qué punto esa porción o esa afirmación de que el principio de paridad trasciende a toda la integración, lo podemos matizar o lo podemos desincorporar de los criterios originales que contendieron, que, insisto, eran listas no cerradas y no bloqueadas en el caso de la Ciudad de México y de Chiapas. ¿Cómo podemos entender esta legislación y esta jurisprudencia a la luz del resto de sistemas que predominan en el ordenamiento mexicano, que casi siempre son listas bloqueadas, que son listas en las que los candidatos y las candidatas ya están designadas por los partidos, y en el reparto de curules únicamente se hace la asignación sin poder cambiar expresamente, de acuerdo a la legislación, las posiciones o incluso los nombres de las personas que ya tienen un lugar. Eso ha generado también una innumerable cantidad de impugnaciones de los varones, a los que han quitado a veces de esas listas aparentemente bloqueadas y cerradas, para incorporar mujeres en busca de un equilibrio en la asignación. Desde el plano de resultados, se ha llegado a un equilibrio muy, muy robusto, en el que en la mayoría de los congresos se logra la paridad formal e incluso en muchos casos sustantiva, cuando se han hecho estos sistemas de distritos con mayor posibilidad de triunfo, en los que se asignan a las mujeres en mayoría relativa, compensándolos con listas segmentadas o con sistemas de compensación para colocar mayor cantidad de mujeres en representación proporcional. En el caso de la Ciudad de México y de Chiapas no hay mayor problema, porque la legislación lo permite, pero le quisiera dejar como una duda, conocer su opinión, cómo lo han resuelto, cómo concilian este mandato de paridad, esta afirmación de la Suprema Corte de que el principio de paridad, lo cual tiene un asidero totalmente doctrinal desde Alexis, desde jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, del principio de irradiación, que los principios constitucionales
se irradian en todo el ordenamiento, no quedan ajenos a él. Pero lo dejo en el tintero, cómo conciliar y cómo se va a ponderar el principio democrático, por ejemplo, la regla de la mayoría, el principio de certeza frente al principio de paridad. En muchos casos he visto que las salas han optado o se han decantado por que prevalezca el principio de paridad, pero ¿cuál va a ser la mejor solución? Creo que eso es algo, lo dejo como una simple reflexión que yo me he roto la cabeza pensando en una solución. Incluso en 2017 lo que yo consideré como una idea, un modelo que podía ser válido, era crear, y ojalá eso pudiera hacerse a nivel nacional, en un ordenamiento más uniforme, un sistema de listas segmentadas. Desde mi concepción y tomando un poco prestado el modelo italiano, que creo que también algunas entidades ya han ido hacia ese lugar, hacia ese formato, es tomar dos listas, una lista de hombres y una lista de mujeres, listas bloqueadas, pero segmentadas. Ya no se va a alterar la posición de las listas de hombre y mujer, van a tener ya una prelación, pero después de la asignación de mayoría relativa, desde mi concepción podríamos optar por establecer, le tocan 5 escaños a este partido. Y lo que veo es que ganó en mayoría relativa casi todos los distritos que tenían postulados hombres. Entonces yo haría un sistema segmentado de compensación, en el que pondría, diría, para equilibrar tenemos que incluir ahora a todas las mujeres de la lista B, por ejemplo, un poco como en la Ciudad de México, y darle los 5 escaños a las mujeres. Eso, desde mi punto de vista, lograría que no existiera una duda sobre si debe prevalecer una regla de la mayoría o si el principio de certeza se ve transgredido, o incluso los derechos de los varones, como en muchos juicios ciudadanos he visto que impugnan. Pero bueno, esto ya es más una llamada de atención a la academia y al legislador. Eso, al final ustedes tendrán una idea o la mejor concepción. Vinculado al tema de género, también una de las sentencias que he visto recientemente en la Suprema Corte, que también creo que va a generar o está generando mucho debate, no la sentencia en sí, sino el contexto en el que en las diferentes legislaciones van a integrar este formato, es en el de violencia política por razón de género en contra de la mujer. Esto también, ustedes ya tienen un camino muy amplio recorrido y tienen una doctrina constitucional muy fuerte. Lo que yo quiero aquí llamar la atención es en la acción de inconstitucionalidad, déjenme, encuentro el dato, 140 me parece que es de 2020, de la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, emitieron un criterio muy, muy interesante en el marco de la legislación, no recuerdo si era Tamaulipas, ahora les confirmo el dato, sobre un requisito de elegibilidad que consiste en que la persona, el candidato o candidata, y hablo en ambos porque la ley permitiría en este caso que incurran tanto varones como mujeres o incluso personas no binarias en este supuesto, en una causal de inelegibilidad. Es el artículo 181 y 184 de la legislación, que contienen el requisito de elegibilidad consistente en que para poder desempeñar el cargo de gubernatura, diputaciones o incluso ayuntamientos, es indispensable no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto, primero, partimos de la idea que ya en esta legislación existe el delito de violencia política por razón de género. Pero además se lleva a la legislación electoral como un requisito de elegibilidad. Aparentemente, si viéramos esto desde la óptica penal,
creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que el delito podría ser inconstitucional como está fraseado en no estar con, bueno, si esto fuera visto como penal. Afortunadamente no lo es porque esto nos daría mayores problemas. No es un tipo penal, es un requisito de elegibilidad y la jurisprudencia nos permite un mayor margen de maniobra, porque si fuera, insisto, si lo viéramos desde una óptica de reglas penales, quizás no pasaría el principio de taxatividad. Tiene muchos problemas. Por ejemplo, no estar condenada o condenado por el delito. ¿Esto qué significa? Que se trate de puede ser una condena firme o permitiría que esté apelada o que esté recurrida, o si ya me condenaron por este delito y ya completé mi sanción, aparentemente el requisito no da claridad o incluso podemos pensar que lo que quiso decir el legislador es que en ningún momento de mi vida haya estado condenado por este delito. Entonces, si lo viéramos así, incluso desde el ámbito administrativo, desde el ámbito electoral, sería una norma absoluta, desproporcionada totalmente, y podría equipararse a una sanción vitalicia si lo consideráramos como una sanción para toda la vida. Sería totalmente desproporcionado, vulneraría el artículo 22. Visto así, la Corte se enfrenta a este problema. Evidentemente así lo planteaba la parte accionante, y lo que la Corte dijo es que este requisito es válido, pero siempre y cuando se interprete de conformidad con la Constitución, de manera que se entienda que esta causal exige que se trate de una condena y únicamente durante el tiempo que se compurga la pena aplicada, pues una interpretación distinta implicaría vulnerar la presunción de inocencia. Además, sería una cláusula, una cláusula pétrea. Lo que dijo la Corte fue que las entidades federativas tienen una libertad de configuración para establecer los requisitos de elegibilidad, en este caso no estar condenado por violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, lo que la Corte sostiene es que la norma no detalla si se refiere a una condena definitiva o firme, y tampoco precisa la temporalidad, lo cual vulneraría presunción de inocencia, legalidad y, por supuesto, seguridad jurídica. En las sentencias es un test de proporcionalidad y se concluye que esta causal de inelegibilidad admitiría dos interpretaciones. Una primera, que consistiría en que es un impedimento para ocupar una candidatura o un cargo público de elección popular por estar condenada o condenado sin que importara o sin que supiéramos si es una condena en primera instancia o una condena definitiva. Y además, esta interpretación literal de la norma entendería que el impedimento es atemporal, es ilimitado, pues bastaría con haber sido condenado en algún momento sin que haya un límite temporal o incluso de impedimento. Esta interpretación, por supuesto, sería inconstitucional, enfatizó la Corte, pues vulneraría presunción de inocencia de todas las personas que incurrieran en ella y sería una pena desproporcionada. Entonces, la Corte analiza una segunda interpretación posible, que es la que finalmente se adoptó y que consiste en entender que el texto de la norma hace una interpretación conforme para interpretarla a la luz de la Constitución, de forma que se entienda que la causal de inelegibilidad se acreditaría únicamente si se colmaran determinados elementos. Por ejemplo, que exista una condena definitiva, es decir, que ya no esté sujeta a algún medio de impugnación, en la que se haya encontrado culpable una persona penalmente por el delito de violencia política de género. Y también interpreta que esa expresión de estar condenada o condenado por ese delito no debía entenderse como algo ilimitado en el pasado, sino que debía interpretarse que efectivamente en ese momento se encuentre compurgando la sentencia. Es decir, que en ese momento la persona esté cumpliendo.
de manera que ya con esa interpretación quedaría permisible que la persona condenada hubiera ya cumplido su sentencia y de alguna forma pagado su deuda con la sociedad. Esto no cierra las puertas, obviamente, a que hubiera algún supuesto en la legislación que permitieran un plazo proporcionado, no sé, por decir un número irreal, que no hubiera estado condenado, que no hubiera cumplido una sentencia en el año previo, pero para que esta sentencia fuera válida, y ahí es donde ustedes van a tener, como esto no hay una decisión de la Corte, ustedes van a tener un amplio margen decisorio, ya sea desde el ámbito sancionatorio en la sala especializada o desde el ámbito de nulidad de elección en las demás, para interpretar o incluso para hacer los escrutinios necesarios para interpretar este tipo de normas en todos los estados o para declarar inaplicar en el caso en el que se presentara alguna inconstitucional. Recientemente a esta sentencia, la Corte ha emitido 2 o 3 criterios, todos ellos derivados a partir de la acción de inconstitucionalidad 59, me parece que 59 de 2019, en el que se analizó la llamada muerte civil, que era un sistema normativo en el estado de Jalisco, en el que estaba. Yo sé que esto no es electoral, pero creo que es un buen parámetro que puede servirnos tanto para los casos siguientes de la Corte como para aplicarlo en materia electoral, porque es no solamente el Código Penal del Estado de Jalisco, sino también una ley administrativa de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación del Estado de Jalisco y sus municipios, en el que impone por delitos derivados de corrupción 2 tipos de sanciones. Una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una sanción también de inhabilitación perpetua para contratar o para ejercer como proveedor contra la administración, con la administración pública. Por supuesto que es algo muy grave los delitos vinculados con corrupción, con peculado, cohecho, pero lo que la Corte entiende en este caso es que ese tipo de normas son absolutamente desproporcionadas, en contravención del artículo 22 constitucional, además rompen totalmente con la presunción de inocencia y generan un efecto estigmatizante en todas las personas, y además, vinculado a la materia electoral, vulneran el artículo 35 constitucional por tratarse de una prohibición absoluta para ejercer cargos públicos. Creo que este precedente puede ser también muy interesante para el ejercicio cotidiano de las salas del Tribunal Electoral, y no quería dejar pasar la oportunidad de mencionarlo. Se consideró, por supuesto, que la pena era desproporcionada, y esto, nada más como nota marginal, abrió un muy interesante debate sobre los criterios que debían, creo que vale la pena leer la versión taquigráfica y el engrose, porque tiene muchos matices y muchas aristas que son muy interesantes sobre cuál es el parámetro que se debe de emplear para determinar la proporcionalidad de las sanciones. Abandonan un criterio se meten al estudio de lo que la Corte y la doctrina ha denominado sistemas de cardinales y ordinales, y no quiero detenerme con eso porque es algo muy, muy propio de la materia penal, que no hay un consenso, o al menos no hay un consenso sobre cuál es el mejor, pero básicamente uno significa que se debe de comparar la pena a la luz de otras penas similares en delitos o en infracciones administrativas que protegen el mismo bien, y en el otro se ve de manera, digamos, horizontal, a la luz de la proporcionalidad con el resto del ordenamiento. Al final, un sector de
de los ministros consideraron que lo que debía estudiarse en este caso era si se vulneraba el artículo 22 constitucional, si era una pena inusitada y si generaba una duda sobre, bueno, más que una duda, era totalmente contraria a la presunción de inocencia y a los fines de reinserción del derecho penal. Obviamente, si una persona va a estar inhabilitada de por vida, pues no va a tener un incentivo para reincorporarse a la sociedad. Y en este caso era una pena trascendental, o bueno, se entendió que era una pena trascendental porque también podía generar un daño en el nombre y en la imagen de una persona que podía vulnerar también al resto de su familia, a sus hijos. Entonces declara la Corte la invalidez de este sistema normativo y creo que puede también servir como un parámetro. No sé cómo andamos de tiempo porque a veces yo hablo y hablo y lamentablemente no me callan. Tiempo que dispongas, Luis, por favor, ni digas. Perdónale que te interrumpí, discúlpame. No, está bien. Por el respeto a Karen y a todos ustedes. Bueno, hemos... Ya pasé, ¿verdad? Sí, agotamos los primeros 25, pero tenemos una ronda de conclusiones. Ok, entonces, por el respeto a todos ustedes, me guardo algunos otros comentarios que seguro van a surgir porque, por lo que entiendo, los temas que Karen tiene hoy va a poner sobre la mesa son mucho más claros y más interesantes de lo que yo pudiera exponer, así que creo que nos vamos a divertir en un interesante segundo debate al final. De acuerdo, entonces, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por abordar estos temas tan interesantes sobre este diálogo que ha existido entre la Suprema Corte y el Tribunal, y particularmente en temas tan relevantes pues como son paridad, violencia de género, que pues están muy, muy en auge, ¿no? en este momento. Y bueno, procedo a leer la síntesis curricular de nuestra siguiente panelista. Karen Elizabeth Vergara es originaria de la Ciudad de México, es maestra en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral, egresada de la Universidad de México, especialista en Derecho Constitucional, titulada por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y es especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral y licenciada en Derecho por el Centro Universitario de México, División de Estudios Superiores. En cuanto a su experiencia profesional en la materia electoral, ha ocupado cargos tanto en órganos administrativos como jurisdiccionales desde el año 2003. Desde el 16 de mayo de 2019 a la fecha, ocupa el cargo de secretaria instructora adscrita a la ponencia de la magistrada Yanino Talora Marasís en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Asimismo, ha elaborado en las salas regionales Ciudad de México y Toluca de este Tribunal Electoral también en los cargos de secretaria de Estudio y Cuenta coordinadora de la ponencia con el magistrado Héctor Romero Bolaños y con la entonces magistrada Adriana Margarita Favela Herrera como secretaria de Estudio y Cuenta. En ambas salas teniendo como principal función la de auxiliar en la substanciación y resolución de los medios de impugnación. También ocupó el cargo de secretaria de Estudio y Cuenta en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal. Por otra parte, en el ámbito administrativo, trabajó en el entonces Instituto Federal Electoral y tuvo la oportunidad de elaborar en la Dirección de Instrucción Recursal y Quejas, teniendo como principales funciones la tramitación y elaboración de los informes circunstanciados de los medios de impugnación presentados en contra de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Instituto, así como la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, ordinarios y especiales sancionadores. Asimismo, ha colaborado en la impartición de cursos de capacitación tales como la tramitación de medios de impugnación, nulidades, sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores, así como de las reformas que han existido en la materia. Entonces, bueno, sin más, le doy la bienvenida y les cedo uso de la voz.
Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues primero que nada, pues agradecer la invitación al taller, a la sala especializada, al magistrado presidente, a todos los colegas que están conectados. Luis, es un gusto volver a compartir un espacio contigo. Desde sala no teníamos esta oportunidad y pues agradezco esta coincidencia. Y bueno, primero pedirles que me disculpen porque seguramente estaré un poquito nerviosa. Ya dada de repente la carga de trabajo, tiene tiempo que no participo en una actividad académica, pero bueno, trataré de hacerlo de la mejor forma y hacerlo un poquito dinámico. Como decía Luis, un poquito platicamos, no tuvimos oportunidad como hubiésemos querido de rebotar bien los temas para hacer más dinámico esto. Entiendo que un poco la idea es escucharnos, pero en realidad lo que más me interesa también es enriquecerme de sus visiones, de la visión que tienen ustedes, porque pues definitivamente hablar así de criterios relevantes de la Corte, competencia de las salas regionales, bueno, pues esto es muy, muy amplio, ¿no? Definitivamente la Corte va marcando paso, así como la sala. Entonces tenemos podríamos tener mucho material de qué opinar y pues el tiempo es cortito. Yo escogí un par de asuntos que creo que pueden tener alguna relación, vinculación y interés con el tema que ustedes constantemente ven y pues bueno, me emociona estar con ustedes porque mis orígenes en el instituto en su momento fue sustanciar procedimientos especiales sancionadores antes de que existieran con toda esta logística que ahora se tiene, ¿no? Donde participan las dos autoridades. Entonces, bueno, sin mucho, pues nada más antes, Luis se fue directamente a los criterios. Yo solamente daré un poquito como de antecedente en el tema de que bien sabemos que desde el 95, pues la Corte puede declarar la invalidez de normas cuestionadas, esto con, con una votación calificada de al menos 8 votos y que esto sigue rigiendo así. Que en el 96, pues el Tribunal Electoral ya se formó como se conoce, esto es como parte del Poder Judicial, y entonces así ya tenemos claro este ejercicio de que la Corte es quien ejerce este control abstracto y nosotros vamos por casos concretos, ¿no? Entonces, aquí resulta importante esto porque ustedes saben que en las acciones de inconstitucionalidad, pues la Corte, el ministro que está sustanciando, pues pide opinión a la Sala Superior, pues de las modificaciones que se hagan a la normativa y esto permite pues hacer un análisis de parte del tribunal y con esto generar un diálogo entre las dos instituciones. Y a veces puede ser que se coincida, a veces puede ser que no, pero finalmente esos criterios nos van permitiendo tener elementos para hacer construcciones de criterios y como bien decía Luis, pues la Corte al ser quien analiza los casos en abstracto, pues es difícil poner bien las circunstancias a las que se va a enfrentar el juzgador ya cuando están los hechos, ¿no? Cuando ya nos toca hacer el análisis, pero sin duda siempre las directrices que marca la Corte pues nos sirven de mucho a nosotros para ir viendo la mejor manera de dilucidar las controversias, porque también, como decía Luis, pues siempre el derecho tiene la posibilidad de dar diferentes interpretaciones y visiones y eso es lo que hace rico, ¿no? A la materia, a toda la aplicación de la ley. Y bueno, una cosa que me parece que resulta oportuno es a partir de las reformas al 94 constitucional de este año, pues ya hay un tema respecto a los criterios de las tesis, ¿no? De la Corte, que dice que ya van a ser vinculatorias, seguimos igual, el tema del Pleno de la Corte, pues por mayoría de 8 votos, se sigue conservando, pero ahora está el tema de que también serán obligatorias para las autoridades jurisdiccionales federales y de las entidades federativas, lo que resuelvan las salas por mayoría de 4 votos, ¿no? Entonces esto pues es importante tenerlo en el radar. Y bueno, yo a partir de esa breve introducción, en primer lugar, quisiera comentar un asunto que ya tiene algún tiempo, pero que justo me parece importante porque seguimos teniendo controversia con la aplicación del 134 constitucional y que pues es uno de sus día a día, ¿no? En sala especializada. Entonces, bueno, hablarles un poco de aquella contradicción de criterios número 5 del 2018,
que fue planteada por el Tribunal de Chihuahua, en donde denunciaba que existía contradicción de criterios entre la Sala Superior y la Sala Regional Guadalajara respecto a competencia para conocer de asuntos con vulneración al párrafo octavo del artículo 134, ¿no? La Sala Regional Guadalajara en su momento resolvió los juicios de revisión constitucional 30, 34, 38 del 2018, todos ellos diciendo que el OPLE no podía tener competencia y el tribunal tampoco para conocer de vulneración al párrafo octavo. Y esto a partir de lo que había resuelto la Corte en la acción de inconstitucionalidad 92/2015 y sus acumulados, ¿no? ¿Y por qué decía esto? Porque en la normativa de Chihuahua justo siguiendo un tanto los criterios que se vinieron tomando respecto a la competencia por sala, pues reformaron y establecieron la competencia para el OPLE sustanciar y el tribunal conocer, ¿no? Entonces se presenta esta acción de inconstitucionalidad por el PRD y se dice, oye, pues el OPLE no tiene competencia. La Corte, cuando resuelve esa acción, alude a otras en donde había dicho efectivamente esto existe una reserva al Congreso de la Unión y nadie puede legislar en la materia. Se tiene que esperar hasta que el Congreso lo haga y es lo que hoy tenemos como nuestra Ley General de Comunicaciones, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, cuando se resolvió la contradicción de criterios, pues se dijo que en realidad no existía esta contradicción porque lo que había hecho la sala en su momento era simplemente aplicar lo que dijo la Corte y que nosotros habíamos aprobado en el REC 305 de 2018 y que había una diferencia entre la posición de la Corte y lo que traía la Sala Superior, porque en las jurisprudencias de la sala lo que se había diseñado eran las competencias, ¿no? Entonces, a mí en este asunto lo que me resulta interesante es que si ustedes leen la acción de inconstitucionalidad 92/2015, cuando atienden al motivo de inconformidad que planteó el PRD, pues hablaba de que no podían legislar, pero también planteaba una cuestión de competencia. Entonces, la Corte lo que hizo en esa acción fue retomar lo que ya había dicho en las anteriores acciones, pero no atendió la cuestión de la competencia. Entonces simplemente dijo, no, pues se expulsa esta modificación a la norma porque no está reservada al Congreso de la Unión, pero nos quedamos con el problema de la competencia porque de eso la Corte en su momento no lo atendió y también si nos fijamos subsiste, digamos, como el problema porque la Ley General de Comunicaciones pues tampoco lo establece, o sea, no establece quiénes son los competentes. Entonces, aquí incluso hay dos votos en este asunto, en esta contradicción, porque los magistrados, tanto Indalfer como el magistrado Reyes, comentaban que, bueno, ya se había resuelto que no había contradicción de criterios y entonces no tenía por qué seguirse avanzando en si subsistían o no la vigencia de las tesis de las competencias, ¿no? Entonces ellos disintieron de esa parte, sin embargo la mayoría pues sí les pareció adecuado hacer esta motivación adicional respecto a la competencia, que desde mi punto de vista pues sí resultaba útil porque pues la acción no se había hecho cargo de todo el planteamiento y también necesitábamos tener una conclusión de qué pasaba con la aplicación del 134, ¿no? Porque la idea era que 134, párrafo octavo, únicamente lo podía ver Instituto Nacional y sala especializada, ¿no? Pero entonces, pues eso dejaba, o sea, realmente el parámetro de la Corte no está tan restrictivo, ¿no? Y finalmente, pensando en un federalismo, pues lo idóneo, lo adecuado es que los OPLES y los tribunales, o dependiendo cómo esté el diseño, pues tengan la oportunidad de conocer finalmente de estas infracciones en la materia. Entonces, ese asunto me parece que fue interesante y que pues dejó ahí el tema vigente de cómo se tiene que hacer la distribución de competencias, ¿no? A pesar de que en un primer momento se determinó que no existía la contradicción de criterios y que pues ahí se pudo haber quedado.
Otro precedente que quisiera comentar y que es un poco más actual es el REP 286/2021 y sus acumulados, que ustedes seguramente recordarán muy bien, que tiene que ver con la denuncia que se hizo por la difusión de los promocionales alusivos al segundo informe de labores de la jefa de gobierno, que fueron transmitidos en estaciones de radio, canales de televisión, con cobertura en el estado de Hidalgo, y que, bueno, ustedes resolvieron el 17 de junio, en lo que a mí me importa, resolvieron la existencia de la infracción respecto a que se vulneraban las reglas del informe de labores sobre territorialidad, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y la existencia de la infracción que se atribuía a las concesionarias por haber incumplido las reglas, ¿no?, en su transmisión. Se determinó también la existencia del incumplimiento de medidas cautelares, se exhortó a la jefa de gobierno y a los grupos comerciales que pues respetaran las reglas de los informes para que no se transmitieran fuera de los límites tanto temporales como territoriales, y pues se ordenó dar ahí una vista por el tema de vulneración al interés superior del menor. Nosotros resolvimos el REP el 20 de octubre, como ustedes saben, y se determinó revocar parcialmente la resolución únicamente por el tema de análisis de uno de los promocionales de la jefa de gobierno, para ver si se infringía el tema de promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos o no. Y en este asunto lo que me interesa comentar, porque pues hubo muchos motivos de agravio, es el relacionado con la indebida aplicación del artículo 242, párrafo quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? ¿Y por qué me interesa? Porque, como seguramente ustedes saben, la primera sala de la Corte, el 8 de septiembre de este año, resolvió el amparo en revisión 308, ¿no? Y en pues, consideró que amparaba la parte quejosa y ordena al Congreso subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social. Entonces, nosotros, pues, obviamente, cuando sale esta determinación, cuando se aprueba por la primera sala, pues, estaba todavía en sustanciación el asunto, y pues tuvimos que verificar pues cuál era el alcance, ¿no? De ahí que me interese comentarles. Al final, pues ya viendo cuál había sido el alcance de la determinación y era que existía una omisión parcial, pues vimos que en realidad, y que pues se tenía que, en realidad la primera sala no estudió en específico los planteamientos respecto al artículo 7 y al artículo 14 de la Ley General de Comunicaciones, pues se determinó que sí podíamos seguir con el análisis del caso. Y bueno, lo importante aquí al final en este tema fue ya dejar claro esta cuestión de qué pasa con el contenido del artículo 242, párrafo quinto de la LEGIPE, ¿no? Porque en el caso específico de TV Azteca y Televisora del Valle estaban planteando que este artículo había quedado derogado a partir de la expedición de la Ley General de Comunicación Social y en consecuencia generaba que tanto el instituto como la sala especializada pues quedaran sin competencia para conocer de esas posibles infracciones por la difusión de los informes anuales de los servidores públicos. Entonces, bueno, se estudió ese motivo de agravio y al final se desestimó y se concluyó que pues efectivamente ya existía esta derogación de la ley del 242, párrafo quinto, pero eso no eximía a los recurrentes de cumplir con la obligación de dejar de transmitir la propaganda relacionada con informes durante el proceso electoral, ni tampoco impedía a las autoridades electorales, en específico Instituto Nacional Electoral y sala especializada, pues conocer de los procedimientos sancionadores, ¿no? Ello porque en principio pues tienen la competencia para conocer de propaganda gubernamental que incida en un proceso electoral y se retomaron algunos argumentos que se hicieron en el REP 160 del 2020 y en los que se dijo que aunque ya existía la derogación de este artículo, la verdad es que no había perdido vigencia esta obligación
de respetar los límites temporales y territoriales de la difusión de los informes, porque al final lo cierto es que este artículo de alguna manera se contenía en el 14 de la Ley de Comunicación Social. En consecuencia, pues no había, el instituto ni la sala pues habían actuado fuera de sus atribuciones y quedó ya como claro que subsiste esta posibilidad de hacer la revisión de la actuación y sobre todo también se recargó que en la norma electoral todavía existía el artículo 442, párrafo 1, que establece que los concesionarios son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales y pues que existe esta obligación a cargo de los concesionarios, ¿no? Entonces, de ahí que me parecía importante comentar este asunto porque todavía tenemos algunos problemas con esta Ley General de Comunicación. Habrá que ver si se cumple con lo ordenado y cuáles son los alcances, porque incluso, como les decía en un inicio, pues no está bien diseñado el tema de competencia, ¿no? La delimitación, entonces siguen siendo útiles y aplicables las tesis y las jurisprudencias que la sala ha determinado al caso. Por otra parte, yo sé que ya tuvieron una plática relacionada con la cuestión de sistema normativo indígena, pero también quería comentarles el REC 211 del 2020, porque en este asunto se utilizaron y se llamaron estos criterios que se han venido construyendo con la Corte y también con la Sala respecto a las características que tienen que tener las consultas, ¿no? Y en este asunto, pues, resulta importante y interesante porque finalmente, pues, también las comunidades, a partir de este reconocimiento de derechos, han venido accionando más a la justicia, ¿no? Justo para que se les reconozcan sus derechos, se implementen mayores acciones para tener la oportunidad de ellos ocupar y participar en la toma de decisiones, ¿no? En este asunto, las personas que pertenecían a la comunidad wixárika solicitaron información al OPLE de cuáles iban a ser las medidas compensatorias que iban a ser aplicadas a los pueblos y comunidades indígenas para el proceso que acaba de pasar. Esto es 2020-2021, y obviamente también solicitaban su implementación para garantizar la representación indígena. Aquí hubo se tuvo que accionar porque el instituto estaba siendo omiso en contestarles, tuvieron que agotar una larga cadena impugnativa, pero al final, ya en septiembre del 2020, el OPLE aprobó un plan de trabajo para justo cumplir con esta obligación ya establecida por la Corte y también por la Sala respecto a consultar a las comunidades para ver, pues, de qué manera ellos consideraban que podrían hacerse la implementación de las acciones afirmativas y de qué manera, pues, la mejor manera, atendiendo a sus usos y costumbres, ¿no? Sin embargo, aquí el partido, tanto el PAN como Movimiento Ciudadano, promovieron juicios de revisión constitucional electoral y además ya esto sucedió en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces aquí fue importante la determinación porque a pesar de que existía esta necesidad de consultarles, pues también teníamos este problema de salud pública, ¿no? Y pues el tema de una pandemia. Entonces ahí al final la Sala Guadalajara determina suspender la consulta hasta en tanto no se cambie a semáforo amarillo, pero siempre sí con la intención de que se llevara a cabo la consulta para que se pudieran tomar las acciones y sobre todo pues con el fin de proteger la salud y la vida de los miembros de las comunidades, porque pues también tomando en cuenta lo que se tenía, pues había como mucha preocupación de que si se dejaba hacer las consultas como tenían que ser de manera presencial, pues esto propagara el virus, ¿no? Al final esa determinación se cuestiona también ante la Sala Superior y se conoce en REC y se confirma la determinación
en este recurso de reconsideración 2011 que les comentaba, pero aquí pues lo importante fue justo como la motivación que se hizo tomando en cuenta los criterios que ha diseñado la Corte para que sí se consultara a las comunidades y sobre todo para que se cumpliera con los parámetros de que la consulta pues tenía que ser previa, que tenía que ser libre, que tenía que ser informada, que tenía que ser culturalmente adecuada, ¿no? Y siempre con la finalidad de llegar a un acuerdo. Y incluso una cuestión que se destacó es que pues no solamente cuando, o sea, que siempre se tiene que consultar a estas comunidades con la finalidad de siempre hacerles el reconocimiento y siempre atender a lo que ellos consideren que es lo que más les beneficia, ¿no? Y el criterio fue importante porque aunque retoma estos criterios que ya tienen desde hace tiempo tanto la Corte como la Sala Superior y las regionales, pues se tomó en el contexto de una pandemia, ¿no? Entonces, solo dejar ese criterio. Y por último, un poco en la parte que decía Luis, que tal vez pueda ser un poco más dinámico y que puede ser nutritivo, pensé que podría ser, y en esta parte de hacer el intercambio y justo de retomar los criterios relevantes, pues poner en la mesa y sobre todo con ustedes el tema de los promocionales del partido Encuentro Social respecto a la adopción homoparental, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes saben que el PRD denunció los promocionales, que eran 3, en donde al final la conclusión es que ellos decían que se oponían a que personas del mismo sexo pudieran adoptar, y se resolvió en su momento por la Comisión de Quejas y Denuncias que eran procedentes las medidas cautelares, porque había posible vulneración a un grupo en específico, y al final en el fondo pues también la sala determinó que sí existía un uso indebido de la pauta porque se habían difundido promocionales con contenido discriminatorio en contra de las personas de la diversidad sexual y de género. Y bueno, además también se resuelve el tema de incumplimiento a las medidas cautelares y todo, pero digamos que el punto interesante aquí y lo que fue materia de análisis, pues fue cómo construir esta ponderación, ¿no? O sea, cómo se vio el asunto de si existía o no un trato discriminatorio, si esto podría infringir la libertad de expresión. Y bueno, como ustedes saben, ya al final el 4 de noviembre, nosotros, pues ya se resolvió por la sala y se determinó confirmar la resolución, aunque con una motivación un poquito diferente. Entonces, pues yo pongo este tema en la mesa como para ver si hay posibilidad de tener un intercambio con ustedes, con quienes de primera mano vieron y conocieron este asunto, y que al final, pues, tanto la sala especializada como la sala superior, pues sí concluyeron en que había discriminación respecto al contenido de estos promocionales, y en ambos casos, pues, se utilizaron criterios de la Corte, ¿no? Entonces, de mi parte, ahí me quedaría y pues si se puede, pues accionar este intercambio. De acuerdo, entonces, si les parece bien a la ponente y al ponente, con la intención de que se genere este diálogo, no sé qué les parezca si modificamos un poquito el orden. Ahorita continuamos con sus conclusiones y después preguntas y respuestas. No sé qué les parezca si procedemos primero a las preguntas y respuestas y finalizamos con sus conclusiones. ¿Les parece bien? De acuerdo, entonces pues no sé quién guste participar, quién guste levantar la mano o activar su micrófono. Tiene la mano levantada Marcela, entonces te doy el uso de la voz. Muchas gracias, Ale. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a la maestra Karen, ¿cómo podría armonizarse el discurso de los partidos políticos que específicamente tienen una agenda en contra del aborto o en contra de la adopción homoparental? Al final de cuentas, hay partidos políticos como fue el PES en su momento, que esa era parte de su agenda, que tiene derecho al acceso a radio y televisión,
cómo podría él utilizar estos tiempos sin llegar a caer en un contenido discriminatorio, pero al mismo tiempo, pues, privilegiando también el derecho a la libertad de expresión que tienen las personas que comulgan con este tipo de ideas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aquí tiene la mano levantada también Said, entonces, bueno, como la primera pregunta es para la maestra Karen, no sé si gustas responder o si gustas que procedamos a la siguiente pregunta, como tú me digas. Bueno, pues si quieren vamos ahí intercambiando. Pues la verdad, el asunto justo, tanto este como el de aborto, pues sí son asuntos bastante complejos, ¿no? Porque sí entendemos la cuestión de que, por ejemplo, el partido tendría como sus principios rectores, pero también está la obligación constitucional de la no discriminación, ¿no? Y en este asunto en específico, pues, dado como o sea, al final su posición es absoluta. Entonces, aunque sí es cierto que se debe de permitir el debate abierto, el tema de poner en la mesa todos los puntos de vista, pues también lo cierto es que el Estado mexicano tiene un compromiso en específico respecto a la no discriminación, ¿no? Entonces, incluso, pues los partidos políticos, por su calidad de entidades de interés público, pues no pueden promover ideas que sean contrarias al principio de igualdad y no discriminación. O sea, ellos también están obligados a esto. Entonces, tiene que, además hay otra cuestión, o sea, al final el acceso a estos mensajes fue a partir de prerrogativas, ¿no? Entonces, esto también lo pone un poco más delicado el tema porque no puede ser que estos recursos públicos pues se utilicen para no atender al mandato constitucional e internacional. Entonces, sí creo que en el caso específico, pues era un absoluto llamado a no comparto que exista la adopción homoparental, no obstante las posiciones tanto nacional como internacional al caso en donde el tema de familia no es uno en específico, ¿no? Entonces, en este caso, pues la verdad es que sí creo que no teníamos como otra posición, o sea, sí era un mandato que debía cumplirse, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del tema del aborto, ¿no? O sea, a lo mejor el del aborto, pues podría ser como que causara molestia en cómo lo estaban manejando y todo, pero no necesariamente su contenido nos llevaba a una discriminación como en el caso, sí, de esta cuestión de la adopción. De acuerdo, muchas gracias. Tiene la mano levantada Said. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho a los ponentes y la pregunta sería para cualquiera de los dos. Mi duda surge en relación a la competencia de la sala regional especializada. Como bien sabemos, pues somos un órgano de primera instancia en asuntos a nivel nacional. Sin embargo, bueno, los institutos, los tribunales locales resuelven en primera instancia a nivel local y los medios de impugnación los resuelven las salas regionales de cada circunscripción respecto del procedimiento especial sancionador local. La duda es la siguiente. Por ejemplo, hablando de temas de equivalentes funcionales, existe una disparidad entre lo que resuelven en ocasiones las salas regionales en segunda instancia y lo que resolvemos nosotros como primera instancia. Entonces, me gustaría saber la opinión de los ponentes respecto de si se debe dotar de mayores facultades a la sala regional especializada y entonces de darle primera instancia a nivel nacional y segunda instancia en los procedimientos locales. Ok, muchas gracias. Entonces, de quien guste nuestros panelistas responder. Entonces, como, o sea, tu pregunta sería si la sala debería resolver en segunda instancia todo lo local, en concreto. Efectivamente, esa es la esencia. Pues
Creo, o sea, bueno, obviamente eso tendría que ser motivo de una reforma, pero pues sí pudiera ser una posibilidad plausible, dado que al final la sala especializada, pues justo es quien está, valga la redundancia, especializándose respecto a los criterios y bueno, muchas de las infracciones en realidad se repiten, entonces bien podría seguirse ese diseño, ¿no? O sea, y eso justo haría más especializado, o sea, le daría más especialidad a esta sala regional, ¿no? Entonces, sí pudiera hacer, porque al final se respeta, pues, en primera instancia que los órganos locales sean quienes conocen. Muy bien, muchas gracias. Ahora tiene la mano levantada Geraldine. Sí, gracias, Ale. Buenas noches a todos. Bueno, lo mío, bueno, primero que nada, muchas gracias por ambas ponencias, fueron muy enriquecedoras. Yo solo quiero saber, una está un poco relacionada con la que hizo hace ratito mi compañera Marcela. Quiero saber su opinión de ambos o quien quiera contestar la pregunta en cómo se debe ponderar, en este caso, los derechos humanos para protegerlos. Es decir, hasta dónde llega el límite de la libertad de expresión y nosotros más en materia electoral, qué tipo de contenido se debe permitir sin vulnerarlos y a la vez sin sancionar el contenido o el tipo de información que se tiene que llegar a la ciudadanía. Entonces, yo soy muy pro en derechos humanos, pero en esta parte me he topado con que pues tenemos que limitar un poco el contenido o darle libertad de expresión a la ciudadanía. Entonces, ustedes que son expertos en la materia, quisiera saber su opinión. Gracias. Muchas gracias. Perdón, el ponente de Luis tiene levantada la mano. Le doy luz a la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad era, si Karen quiere contestar, adelante, y ya yo voy sumando todas las ideas que tengo, como gusten para llevar un orden. No, Luis, te toca. Ok. Bueno, a ver si anoté bien. Es que los temas que han tocado son muy, muy importantes. Nada más como lo que decía el señor Streber, me llama mucho la atención. Primero, pues, coincido totalmente, como dice Karen, tendrá que ser motivo de una regulación, pero tendrá que ser una legislación muy, muy acuciosa para no cometer alguna vulneración, por ejemplo. Nada más como un ejemplo. En otro de los asuntos recientemente que resolvió la Corte, la legislación, en el caso de Querétaro, establece de alguna forma son cuestiones asimétricas en el caso de las reglas procesales. Se les ocurrió, que son la primera instancia, se les ocurrió al legislador queretano establecer que, uno, no procede la suplencia de la queja en los casos en los que haya una petición de nulidad de elección o de casilla. Recordemos, en primera instancia, la legislación lo permitiría para, yo creo que interpretándolo hasta en recurso de reconsideración, de alguna forma, no como una suplencia, pero hay cierta flexibilidad. Al menos mi lectura de los precedentes de las últimas dos integraciones del Tribunal de la Sala Superior. También establecieron que una regla procesal para obligar a las partes a que si tienen solicitan una prueba, la clásica que en muchas tesis o legislaciones locales se suele incorporar, que se haya demostrado previamente que se solicitó a la autoridad. Bueno, esto viéndolo como una lógica de primera instancia, quizás para nosotros en una revisión, en un juicio ya
a nivel de la sala regional o de la sala superior, es más viable entenderlo así, pero cuando es la primera instancia genera una disparidad que creo que habría que tener mucho cuidado en el caso de la materia sancionatoria, de no incurrir en esa, como digamos, conflictos entre casi tiempo-espacio. Solo tendría cuidado con eso. Y lo que referían ahora de esas sentencias de ustedes, que fueron ya también analizadas en la sala superior, en el caso de un partido que tiene en su propaganda mensajes en contra del aborto, bueno, no voy a calificarlo en este momento, mensajes en contra de, ¿cómo lo? Sobre lo que la sala consideró discriminatorio por prejuzgar o por prejuiciar en temas relacionados con aborto y con adopción de personas del mismo sexo. Aquí la primera pregunta que surge en este debate, que me parece súper trascendental, es ¿cuál es el modelo de libertad de expresión que tenemos en México? Y creo que partiendo de eso la respuesta es complicadísima, sinceramente no tengo idea, pero creo que, no sé, sinceramente tiene mucho tiempo que no veo la televisión, no he visto esos ni espectaculares ni spots en radio y televisión, tampoco he salido mucho, así que no he podido ver el entorno. Pero lo que sí quiero partir de es una disección que tampoco sé cómo quedó la votación. Sé que en Twitter, sé que pasó, sé que se resolvió, sé que ustedes determinaron que era inconstitucional esos mensajes porque eran discriminatorios. El primer problema que yo veo en una discusión pública es, como decía, qué tipo de libertad de expresión vamos a sostener. No sé si salió por unanimidad, mejor no me digan todavía para que no prejuiciarme, pero si este asunto hubiera sido resuelto desde una óptica en Estados Unidos, estoy 100% seguro que el resultado sería, es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Que lo hicieron los partidos políticos que tienen una finalidad constitucional, que son vasos comunicantes, que son la forma en la que la ciudadanía emite o accede al poder público. Sí, pero según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, seguramente diría la libertad de expresión debe primar y se debe privilegiar un debate álgido, duro, robusto, ácido incluso, aunque no nos guste, aunque lo que en el fondo sea algo que nos desagrade, al grado que ellos han permitido, por ejemplo, quema de banderas, que han permitido el revisionismo del holocausto, el negacionismo del holocausto. Por el contrario, ese es un modelo liberal de libertad de expresión que ustedes conocen teóricamente y jurisprudencialmente mejor que yo. Y en la otra cara está el modelo democrático que ha sido sostenido por el Tribunal Europeo, en el que yo creo que este tipo de casos resolverían que los partidos políticos tienen un deber de lealtad constitucional y que ellos deben de, incluso al grado como sucede en el caso de Alemania y en el caso, al menos Alemania me queda claro, algunos otros países, Francia, creo que también. En España dice que no, pero lo cierto es que hacen lo mismo, que es el de la democracia militante. Para estos modelos de libertad de expresión, no basta con permitir el discurso o generar ese debate y ser cuidadosos de no vulnerar los principios constitucionales, sino que también ellos no solamente deben profesar ser democráticos, sino también deben vivir como demócratas.
llevando esto a la libertad de expresión, los partidos políticos y ninguna persona podrían emitir válidamente un tipo de discurso en el que se discriminara. Ellos no pueden ya no negar el holocausto, ya no pueden decir siquiera que las cifras son distintas, no pueden exigir una revisión de algo que como sería la historiografía. Ahora, ¿qué tenemos en México? Yo creo que partiendo de esa idea es que quizás lleguemos a un punto medio. No podemos exigir una democracia militante, no podemos exigir tampoco que se cierren los ojos a la realidad, que a veces un discurso en radio y televisión puede generar un impacto muy fuerte en todas las personas. A veces hasta hemos caído en el paternalismo en la interpretación que tenemos, pero insisto, quizás en un punto medio lo primero que tenemos que establecer es un estándar. Ya que tengamos desde mi punto de vista ese estándar, pues seguirlo y digamos correr el test y lo que nos dé. A veces será en ese ejercicio de ponderación que creo que con un rigor estricto nos llevaría a la inconstitucionalidad, a un discurso de odio, otras veces no. Pero tendrá que ser de alguna forma más objetivizando el debate, porque si no va a ser un exceso de discrecionalidad judicial que nos va a generar muchos problemas y quizás polémicas. No sé bien cómo está el caso de estos dos asuntos, pero desde mi opinión, si lo que dice el spot es de alguna forma ya condicionando a esas personas, diciendo, juzgando, es que las parejas del mismo sexo no pueden adoptar porque no son personas igual que nosotros. Punto, hay discriminación, ahí coincidiría totalmente con ustedes. Si lo que dice es en el spot es que en mi plataforma de gobierno voy a establecer reglas claras para que la interrupción del embarazo se cuide, que sea dentro de este determinado número de semanas, porque según la ciencia el producto podría ser viable la interrupción en este periodo. Quizás ahí ya no es tanto el toque discriminatorio, pero si lo que dice es las mujeres no deben de interrumpir su embarazo porque eso atenta contra nuestras creencias, discriminación. En eso creo que nadie nos daría lugar a dudas, pero me gustaría que me resolvieran este conflicto y me digan qué pasó. De acuerdo, me parece que Karen mandó el link con el contenido del spot, pero bueno, también aquí tenemos algunas preguntas en el chat que nos hacen llegar a través de las plataformas. Entonces, pues si les parece bien, doy lectura de las últimas preguntas, le doy el uso también de la voz a Fabi, que tiene la mano levantada, y pues concluiríamos por motivos de tiempo con la ronda de preguntas para finalizar con sus conclusiones, si les parece bien. Entonces... Perdónale, una cosita muy rápido, solo para contestarle a Luis. Es que justamente el tema, Luis, es que en el promocional pues se descalificaba a las parejas homoparentales. Y no venía este matiz de, bueno, esta política que se ha reconocido la haremos de esta o de esta otra forma, sino que por completo se decía que había que ir contra ellos, no en lo personal, sino desconocer los derechos que se han reconocido en su favor. Entonces, aquí en la sala, la ponencia, que fue, si no mal recuerdo, fue del magistrado Espíndola, se votó por unanimidad. En sala superior, lo decía Karen hace un ratito, se confirmó, se modificó, porque al final se confirmó por razones distintas, aunque yo no termino, la verdad, de advertir cuáles son esas razones, porque la base es la misma. En ambos casos se planteó una discriminación y se utilizó dentro de los argumentos, por lo menos los nuestros,
mucho de lo que construyó la Suprema Corte en los asuntos en donde ha resuelto esas temáticas. Pero bueno, sí era un tema, insisto, distinto, era un tema en el que decía pues prácticamente que no, o que estos derechos ganados no debían reconocerse, ¿no? Y perdón que tome la palabra, era solo para contestar eso, perdónale. No, de acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, ¿les parece bien que dé lectura a estas tres? Bueno, son dos preguntas del chat y una de Fabi que tiene levantada la mano. ¿Les parece bien? Ok, entonces, bueno, aquí el maestro José Miguel Hoyos nos hace una pregunta para el ponente Luis Trejo y nos pregunta, ¿hasta qué punto ayudaría que las líneas jurisprudenciales de la Corte y de la Sala Superior no parecieran dirigirse hacia lugares lejanos y sin puntos de encuentro? El que la Corte tuviera la obligación de responder frontalmente los argumentos vertidos en las opiniones recabadas a la Sala Superior en acciones de inconstitucionalidad en la materia electoral. Es la pregunta que se hace para el ponente Luis por parte de José Miguel Hoyos, pero pues no sé qué les parezca así, continúe leyendo las del chat. ¿De acuerdo? Bueno, Lucila Domínguez a través de YouTube nos pregunta, buenas tardes, cariñosos saludos a las personas expositoras. Quisiera preguntarle su opinión sobre la incompetencia de la autoridad electoral para sancionar a personas servidoras públicas. ¿La responsabilidad electoral se convierte en administrativa? ¿La falta de competencia de la autoridad electoral no debilita el sistema sancionatorio? Y bueno, esas serían las que están en el chat. Y pues finalmente, para concluir esta ronda de preguntas, le daría el uso de la voz a Fabi, que tiene la mano levantada. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a los dos ponentes porque creo que tuvieron unas exposiciones muy interesantes, con puntos de vista muy específicos en estos criterios, que la verdad es que son controversiales, como ustedes han dicho. Mi pregunta va dirigida al licenciado Trejo, en el sentido de que, justo de lo que nos comentaba, ¿no? De que a veces la Corte no aborda estas cuestiones o los impactos en abstracto, porque ya en el caso concreto es la forma en la que, digamos, puede emitir estas determinaciones, por ejemplo, el tribunal en materia de paridad o en materia de suspensión de derechos. Ya en los casos concretos, consideraría que hay un impacto, digamos, inverso, o sea, que al final el punto de vista de lo concreto, de lo que establece la Corte a través de las acciones de inconstitucionalidad, termina influyendo en estas cuestiones, digamos, más bien, es lo que hace la Corte en abstracto termina influyendo en los casos concretos a partir de las emisiones o de las sentencias que emite el Tribunal Electoral, la Sala Superior, ¿qué consideraría o cómo podría ampliarnos este panorama respecto de estas cuestiones? Muchas gracias. Bueno, entonces les doy el uso de la voz a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Si quieres, empiezo. Lucy, primero un gran saludo, también una colega con la que nos tocó compartir en sala Ciudad de México. Y respecto a la pregunta del tema de si no está como pendiente esta cuestión de que la sala pueda sancionar servidores públicos, yo comparto, o sea, creo que el tema de que únicamente se den vistas y que sean otras autoridades, pues sí deja como incompleto, ¿no? Finalmente incluso hemos tenido como algunas problemáticas, como seguramente ustedes se acuerdan el asunto del Bronco, en donde se diseñó por tema del Congreso un modelo y al final pues se declaró inconstitucional. Entonces, la verdad, desde mi muy particular punto de vista, pues esto que esté así legislado, diseñado, pues nos dice que lo que se pretende es que no haya como muchas consecuencias, ¿no? Y para mí sí debería ser otra la posibilidad y sí la sala no únicamente dar vista, sino finalmente si ya se conoció si existe o no una infracción, pues imponer la sanción que a su caso corresponda y también concluir, porque si no, también es un contrasentido decir que estamos en procedimientos sumarios y después esto tiene que seguir otra ruta, ¿no? Esa sería mi opinión al respecto. Bueno, un saludo y un abrazo a Lucy y a José Miguel, grandes amigos y amigas. Nada más una precisión con la profesora Fabiola Espina.
podemos, para aclarar, para ver si entendí bien, es un poco en la misma línea que José Miguel, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser el ejercicio o la respuesta de la Suprema Corte ante los casos que muchas veces ya tienen una concreción en el Tribunal Electoral o que son casos de, digamos, de la vida real, que a veces se pierden en lo abstracto, o por dónde era el comentario? Sí, o sea, justo si hay como un impacto, digamos, inverso, o sea, que lo abstracto, digamos, termina influyendo en los casos concretos, o sea, a partir de lo que determina, por ejemplo, la Corte, ¿no? Lo que decía, pues a lo mejor a partir de los criterios de sala superior es donde a lo mejor se vio esta cuestión de paridad, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en gubernaturas, y la Corte pues sí lo tenía, pero a lo mejor en una acción de inconstitucionalidad que se ve desde una parte abstracta, entonces sí cree que hay como una influencia, o sea, que sí termina influyendo en el caso concreto. Perfecto, entendí. Y, señor presidente. Perdón, Luis, perdón. Nada más, ahorita la pregunta que hizo Fabi me surgió la misma duda de tu intervención. O sea, a ver, por ejemplo, en los casos de suspensión, de suspensión de derechos político-electorales o incluso en los de paridad vertical, la Corte había dicho primero el supuesto del 38.2 de la Constitución en el caso de suspensión, o que no había paridad vertical. Pero luego, en la aplicación al caso concreto, el tribunal resuelve lo contrario, es decir, resuelve, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Que la suspensión de derechos solo podrá presentarse si, solo si, en el caso del 38.2, hay ¿cómo se llama? Un impedimento material que implique que la persona esté efectivamente privada de su libertad para ejercer estos derechos. Esto da lugar a una contradicción de tesis y la Corte termina cambiando su criterio original para aceptar el del Tribunal Electoral. Y lo mismo pasó en paridad, ¿no? Originalmente la Corte tenía esta idea de paridad vertical, no, por ejemplo, en ayuntamientos no se presentaba, fue consistente en esos criterios, pero luego, horizontal, ya me corrigió Karen, gracias, pero luego viene un criterio de sala superior con el que se traba una contradicción de tesis y entonces cambia el sentido de la Corte. Y es que, claro, lo ordinario sería pensar, y como es, ¿no? Por ejemplo, en este asunto que platicábamos ahorita del partido político y los promocionales estos, pues que los criterios de la Corte desde luego van como imbuyéndose en el resto de los asuntos que resolvemos en casos concretos. Pero ahorita que hacía esta pregunta Fabi, y con lo que tú dijiste, me sonó también justo a la inversa, ¿no? O sea, a veces parece que también nosotros en el tribunal, podemos hacer o, digamos, generar nuevas reflexiones que eventualmente cambian los criterios. Entonces me sumaría a la pregunta de Fabi también. Gracias. Sí, creo que coincido totalmente. Bueno, en el último caso, el de la acción 44, yo pensaría que fue un cambio de criterio en algunos de los señores ministros, de alguna forma motivado por la nueva reforma, o ya no tan nueva en ese momento, porque ni siquiera era la de 2020, en materia de paridad. Pero lo que sí estoy convencido es que es un auténtico diálogo entre tribunales. Y en efecto, esa contradicción de tesis de la suspensión de derechos políticos, me parece, del ministro Aguirre Anguiano como ponente, es una muestra muy clara de ello. Estoy totalmente convencido, un diálogo entre tribunales en el que la Corte primero emite una resolución en abstracto. En abstracto es muy fácil a veces llegar a una conclusión, o a veces no vemos los problemas que ni siquiera en concreto inmediatamente se perciben, sino que pasa ya algún tiempo y el propio vaivén de la política, de cómo la defensa del litigio van llevando
nuevos problemas a la jurisdicción y digamos que siempre en un paso, la Corte siempre resuelve antes de que surja el problema y el Tribunal Electoral resuelve ya que surgió el problema. Entonces es necesario ese diálogo para poder percibir, y en este caso a través del Tribunal Electoral, la realidad que acontece día con día. Y creo que en ese punto la Corte ha tenido mucha humildad para modificar sus criterios y ha logrado al final decantarse por un criterio a veces intermedio, otras veces prácticamente similar al del Tribunal Electoral. Ya un poco más vinculado con lo que decía José Miguel, no estoy tan seguro de hasta qué punto exista un deber de contestarle a la Sala Superior, porque no está en conflicto con la Corte, no forma parte de esa trilogía procesal, si lo queremos ver en los términos más clásicos del procesalismo, pero lo cierto es que también depende mucho digamos, de la redacción del ponente en la metodología que adopta, pero he visto casos en los que hay un auténtico diálogo también con la opinión de la Sala Superior. Incluso, no sé, por decir nada más un ejemplo, estaba recordando la acción de inconstitucionalidad 140 de 2020 del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En la sentencia se puede apreciar cómo él va diciendo esta Suprema Corte comparte el criterio o la opinión de la Sala Superior en este punto. Lo mismo he visto en asuntos del ministro Luis María Aguilar. Son muchos los casos en los que se hace este diálogo. Otro caso también muy interesante en los que he visto un auténtico y todavía más patente diálogo entre tribunales y en específico con la Sala Regional Especializada, es una acción que se dio en 2018, me parece. Creo que era la acción 39 de 2015 o 2018, no recuerdo, de la ponencia de la ministra Piña Hernández, en el que se analiza un caso de un código procesal penal, un código penal que establecía un impedimento o la obligación de no exponer a las personas, incluso de no exponer públicamente en televisión a los imputados, y también tiene como una excepción, siempre y cuando, no recuerdo palabras más, palabras menos, en el caso de que fueran menores de edad, tuviera el consentimiento de los padres. Bueno, lo que dijo ahí en este asunto la Corte es que por ningún motivo eso podía ser constitucional, porque vulneraba no solamente los derechos de propia imagen, sino del interés superior de la infancia. Y lo más característico de esa sentencia es que hacían un diálogo con ustedes. Ahí citaban el caso de este niño que canta, Yahweh, y lo ponían como un ejemplo creo que hasta en la sesión se comentó eso. Entonces, yo creo que existe totalmente un diálogo y la Corte muchísimas veces voltea a ver a la jurisdicción electoral y si bien no le da una contestación en todos los casos a la opinión de la Sala Superior, porque, insisto, no hay una contención o no hay una litis en ese punto, sí existe un diálogo absolutamente. Y bueno, creo que no sé si me faltó algo. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias a la ponente Karen, al ponente Luis, por sus respuestas. Pasaríamos a algunas conclusiones o reflexiones finales que quisieran abordar ya para finalizar. Entonces, pues aquí le daría la voz al ponente Luis. Muchas gracias. Primero que nada, les agradezco nuevamente su paciencia, su cordialidad. Muy honrado de estar virtualmente hoy con ustedes.
nuevamente al magistrado presidente mi agradecimiento y mi respeto y cariño como siempre. Ya viendo lo que me comentan de la sentencia de los spots sobre interrupción del embarazo y de adopción de familias homoparentales, absolutamente de acuerdo con ustedes, eso es más inconstitucional que... Dejo espacio y agreguen lo que quieran. Y lamentablemente el tiempo es muy breve. Estuve viendo este seminario en otras ocasiones, muy, muy interesante. Los felicito por la semana pasada que tuvieron grandes ponentes. Lamentablemente no es mi caso, pero aprendí muchísimo a la par que ustedes. Esa sesión en la que tuvieron la presencia del señor ministro Luis María Aguilar me emocionó mucho, debo reconocerlo. Y pues él de alguna forma me ganó el tema que yo quería platicar hoy, pero que era el de la interrupción del embarazo y el de objeción de conciencia. Así que no era como promoción a su ponencia, pero bueno, únicamente quisiera retomar que en estos asuntos también se pueden vincular en forma muy interesante con el modelo de laicidad que adopta, en este caso ya expresamente y con una mayoría calificada que le va a dar el carácter de jurisprudencia del sistema laico mexicano, que al final va a repercutir también en todas las nulidades de elección que a veces impugnan por violación al principio de laicidad, los sancionatorios por el uso de símbolos religiosos. Entonces, creo que, insisto, sin querer hacer promoción, pero bueno, son sentencias muy, muy interesantes que pueden o no estar de acuerdo, pero que el debate va a generar una charla en otro momento muy, muy divertida. Sin otra cosa, les agradezco muchísimo y ojalá podamos vernos nuevamente. Muchísimas gracias. Procedemos a las conclusiones o reflexiones finales que tenga la maestra Karen. Le doy el uso de la voz. Muchas gracias, Alejandra. Pues muchas gracias a todos por el espacio, por su atención, por permitirnos participar un poco. Y bueno, como reflexión final, a lo mejor yo diría que el tema de libertad de expresión, pues es un tema totalmente inacabado y sí tiene que, o sea, va respecto a qué posición se quiere tener, ¿no? Pero, por ejemplo, una cuestión distinta al modelo americano es esta cuestión de los recursos públicos, ¿no? Que en el caso de nosotros, pues todo el acceso de radio y televisión, pues es un recurso público y eso también podría ser algo a ponderarse. Y la verdad, los asuntos de libertad que tienen que ver con libertad de expresión, pues son súper casuísticos, porque sí se tienen que ver todas las circunstancias, justo como lo describía Luis. A lo mejor sí pudiera ser objeto de moderación y en una hubiera pasado el tamiz, pero en este caso era tan tajante que pues al menos en la adopción homoparental, a mí me parece que no había manera de justificarlo, ¿no? Y eso hace un poco la diferencia. Y por último, un poco retomando que Luis nos platicaba de esta acción respecto a infracciones por violencia política de género, nada más dejar ahí para, si quieren echarle un ojito, el recurso de reconsideración 405, diagonal 2021 y sus acumulados, en donde se hizo un análisis respecto a si las autoridades electorales administrativas podían verificar si una persona era declarada, o sea, si podía declararse inelegible a una persona a partir de una sentencia relacionada con BPG. Y pues como conclusión final, pues nada más muchas gracias por haberme tomado en cuenta y pues por haberme regalado unos minutos de su tiempo y de distraerlo del trabajo que seguramente cada uno de nosotros tiene. Muchas gracias, magistrado, qué gusto estar. Luis, todo el gusto de estar contigo y pues muchas gracias, eso sería todo. Bueno, vamos a proceder a la entrega de reconocimientos. Lo hacemos en este momento pues de manera virtual, pero en su momento se los haremos llegar. Bueno, el primer reconocimiento, la Sala Regional Especializada y la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorga el presente reconocimiento a Luis Alberto Trejo Osornio
por su participación en el taller virtual Control de Constitucionalidad de las Leyes en Materia Electoral. Muchísimas gracias al ponente Luis. Le mandamos un aplauso virtual y procedemos con el siguiente reconocimiento. Creo que ya se ve, la Sala Regional Especializada y la Escuela Judicial Electoral le otorgan el reconocimiento a Karen Elizabeth Vergara por su participación en el taller virtual Control de Constitucionalidad de las Leyes en Materia Electoral. Entonces, pues, les damos un aplauso a ambos ponentes. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, pues damos por finalizado. Muchas gracias, Ale, querida. Al contrario, Karen, gracias Luis, de verdad, de parte de todas, de todos, de la magistrada, del magistrado Espíndola, desde luego a mi nombre, les agradecemos mucho su tiempo y sus conocimientos y esperamos pronto realmente poder vernos en presencial y seguir compartiendo y aprendiendo de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en la siguiente mesa. Muchas gracias. Hasta luego a todas y a todos.